Hola, soy Iván Nieto y el trabajo que voy a exponer consiste en este vídeo, donde voy a explicar cómo encontrar raíces reales de polinomios cúbicos mónicos usando origami. Así es, el arte de doblar papel. De esta manera, cuando necesitemos hallar el cuerpo de descomposición de algún polinomio y no seamos capaces de encontrar sus raíces, quizá este curioso y original método nos sea útil. Como comentario previo a la explicación, debemos tener en cuenta que este método necesita que el polinomio tenga al menos una raíz real. Y en el ejemplo que mostraré he considerado uno con todas sus raíces reales para poder usar el método con cada una. Este es el polinomio que utilizaré, x cubo menos 6x cuadrado más 11x menos 6, y como vemos descompone de la siguiente manera. 1, 2 y 3 son sus raíces, y nos basaremos en esto para, una vez hayamos hecho nuestro método, compararlo y efectivamente ver cómo coinciden las raíces. Antes de verlo, hagamos una breve introducción histórica. Marguerite Belloc fue una matemática francesa que encontró en 1936 una forma ingeniosa de resolver ecuaciones cúbicas utilizando el plegado de papel, y el método de Lille como inspiración. ¿Qué nos dice este método? Pues básicamente consiste en representar gráficamente un polinomio como un camino formado por vectores en el plano. Cada coeficiente define la longitud y dirección de un segmento en este camino. Para los giros, estos serán ángulos rectos en el sentido contrario a las agujas del reloj, y el signo de los coeficientes indicará el sentido de nuestros segmentos. Tomamos un punto arbitrario A, el que queramos, donde vamos a empezar a construir nuestro camino, y medimos la longitud del primer coeficiente, 1. Medimos 1 centímetro, ahora colocamos el lápiz en esta dirección y lo giramos 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj. Nos fijamos en el siguiente coeficiente, un menos 6. Por tanto, en vez de ir hacia arriba, lo dibujamos hacia abajo. Medimos 6 centímetros y dibujamos el segmento a sub 2. Volvemos a girar el lápiz 90 grados en sentido contrario. Ahora tenemos un 11, positivo, por tanto el sentido es el que indica la flecha, a sub 3, 11 centímetros. Terminamos aquí, volvemos a girar el lápiz, hacia abajo apuntaría la flecha, pero como el coeficiente tiene signo negativo, iría hacia arriba, otros 6 centímetros hacia arriba, a sub 4, y cuando terminemos, indicamos ese punto B. De esta manera, comenzando en A y terminando en B, tenemos representado nuestro polinomio de la forma en la que a Lille le gusta. Lo que nos dice este método es que dibujando una segunda trayectoria llamada poligonal, a modo de bala, que rebota en cada una de las paredes de nuestro camino anterior, que comience en el punto inicial A y termine en el segmento donde encontramos el punto B, encontraremos estas raíces. Y es que, si conseguimos hacer que rebote de una manera determinada, formando 3 triángulos rectángulos sobre cada uno de los segmentos, habremos ganado, pues el ángulo opuesto al ángulo de 90 grados de cada uno de esos triángulos, al que llamaremos θ, será lo que buscamos. Aquí me he dibujado un pequeño boceto de nuestro camino anterior, donde rápidamente voy a enseñar cómo quedaría esta bala en caso de que utilizáramos ese método. Supongamos que partimos de A, rebotaría en esta primera pared, seguido de esta segunda pared y esta tercera pared. Así vemos cómo efectivamente se forman 3 triángulos rectángulos con sus correspondientes ángulos de 90 grados, y el ángulo θ que buscamos en este caso lo encontraríamos aquí, lo encontraríamos aquí y aquí también. ¿Por qué este ángulo, os estaréis preguntando, es la solución a nuestros problemas? Pues porque menos la tangente de este ángulo será la raíz buscada. ¿Y por qué esto es así? Bien, el método de Lille construye un polígono basado en los coeficientes del polinomio. Cuando trazas un rayo desde el origen con un ángulo θ, este representa una dirección particular. Si el rayo logra cerrar el camino, significa que esa dirección está vinculada a una raíz del polinomio. El rayo con pendiente menos tangente de θ representa una sustitución de x igual a menos tangente en el polinomio, que es como si evaluáramos el valor de la x en el propio polinomio. El signo negativo surge porque cuando trazas un rayo con esta pendiente, este está relacionado con la dirección que compensa esos giros para cerrar el camino correctamente. El cierre del camino geométrico corresponde a una condición matemática donde la suma ponderada de las contribuciones de cada segmento, basadas en los coeficientes y las direcciones de los giros, es igual a 0. Ahora explicaré por qué Marguerite Belloc encontró una curiosa manera de encontrar esta poligonal sin tener que hacerla manualmente y utilizando el plegado de papel. Como he mencionado, encontrar esta poligonal no era tarea fácil hasta que llegó Marguerite Belloc con su brillante e innovadora idea. Conocida como técnica del doblado, o Belloc's Fold en su honor, consiste en encontrar 2 puntos exactos donde debe rebotar esa bala sobre el camino R mediante el plegado de papel, pues el ángulo del plegado de la doblez reflejará la inclinación de la raíz buscada. Una doblez es el bisector perpendicular de los segmentos de línea entre cualquier punto y su reflejado sobre el doblez. Esta técnica usa el sexto axioma de Fujita-Hattori, un conjunto de reglas relacionadas con los principios matemáticos del origami, que describe las operaciones que se pueden realizar al doblar una hoja de papel, que dice que dados 2 puntos, P1 y P2, y 2 rectas, L1 y L2, hay un pliegue que coloca P1 sobre L1 y P2 sobre L2. Efectivamente, como veis aquí, tenemos las 2 rectas y los 2 puntos. Plegando el papel de la manera correspondiente, seremos capaces de colocar P1 sobre L1 y P2 sobre L2. ¿Y qué sucede? Que este es el pliegue que buscaremos y utilizaremos en nuestro método. Bien, nos queda ver ahora cómo obtenemos los pliegues mencionados sobre el ejemplo anterior.
Vemos aquí unas líneas nuevas que he dibujado, ahora explicaré por qué están así. ¿Cómo haremos esto? Pues trazaremos sendas rectas R y S paralelas a los segmentos A2 y A3 y que distan una distancia equivalente a la longitud de A1 y de A2 sobre los puntos A y B. En este caso 1 centímetro y en este caso 6 centímetros, lo que medían los coeficientes. Ahora es cuando viene la magia. Haciendo uso del axioma de Jucita, explicado anteriormente, vamos a tratar de colocar los puntos A y B sobre estas rectas, obteniendo los puntos A1 y B1, que son los que he mencionado aquí. La línea que representa el doblez será perpendicular a los segmentos que unen A con A1 y B con B1. Ya me he cerciorado de hacer la doblez anteriormente para no tener que hacerlo en el vídeo y perder mucho tiempo. Entonces, si nos fijamos, la primera doblez, que es la de A1 y B1, corresponde con esta de aquí. Si nos fijamos en el punto A, efectivamente, acaba en esta parte de la recta R, lo mismo con el punto B, que acaba en esta parte de la recta S. Y uniendo ambos segmentos obtenemos esto de aquí. Podemos comprobar efectivamente que el pliegue es perpendicular representando con la regla esta recta. Simplemente debemos trazar sobre el pliegue y vemos como efectivamente los ángulos que se forman con estos segmentos son perpendiculares. Aquí es donde encontraríamos el primer punto donde tendría que rebotar la bala mencionada anteriormente. Y como vemos, tenemos 1, 2 y 3, los 3 triángulos rectángulos que hemos mencionado anteriormente. Sus ángulos rectos son este de aquí, este de aquí y este de aquí. Y el ángulo θ lo encontraríamos aquí, aquí y aquí. Tomamos, por ejemplo, este de aquí. Y veamos cómo efectivamente ya hemos encontrado la primera raíz. Recordemos la fórmula de la raíz menos la tangente de θ era la raíz que buscábamos. Y esto basta recurrir a trigonometría básica para sacar la raíz conociendo este ángulo. ¿Cómo la calculamos? Pues sabiendo que este es el ángulo θ, dividiendo el lado opuesto, este de aquí, entre el lado adyacente al propio ángulo, habrá que tener en cuenta el sentido de los segmentos para cambiar el signo de los valores del cociente. Esta de aquí, por ejemplo, que es menos la tangente de θ. Midamos el lado opuesto, efectivamente, mide 1 centímetro, y el lado adyacente, efectivamente mide otro centímetro. Teniendo en cuenta el signo de los coeficientes a la hora de hacer el dibujo, esto nos queda de la siguiente manera. Menos 1, puesto que si recordamos, el menos 6 era negativo y la flecha iba en sentido contrario, entonces menos 1 entre 1, que es el lado adyacente. ¿Y qué nos queda? 1. Una de las raíces de nuestro método. Faltaría encontrar las otras dos. Nos quedamos buscando las dos raíces restantes. Para ello, simplemente habrá que desplazar el punto A y el punto B sobre las rectas R y S e ir consiguiendo nuevas posiciones donde los dos coincidan y así sacaremos las dos raíces restantes. Tomamos, por ejemplo, otro pliegue. Hagamos este de aquí. Como vemos, el punto A, en este caso, cae concretamente aquí. Se transparenta un poquito con la luz y lo podemos apreciar. Lo he marcado para que se vea. Esto va a ser A2. Lo mismo con el punto B. Efectivamente, cae aquí. Y esto será B2. Volvemos a hacer lo mismo. Unimos A con A2, ¿vale? Y B con B2. Nuevamente haciendo uso del axioma de Jucita. Y volveré a marcar de negro el pliegue para apreciar cómo efectivamente es perpendicular a las nuevas rectas. Vale. Hagámoslo. Ahí lo tenemos. Entonces, tenemos nuevos triángulos. Este de aquí, este de aquí y este de aquí. Tomemos el mismo ángulo, θ, porque también nos sirve para esta raíz. Y haciendo el mismo uso de la igualdad trigonométrica, menos la tangente de θ, en este caso, para la segunda raíz, tenemos que medir como lado opuesto. Mira hasta aquí. Efectivamente, 2 centímetros. Y el lado adyacente sigue siendo el mismo, 1 centímetro. Simplemente habrá que representarlo. Además, los signos son los mismos, puesto que si recordamos, este lado era sentido contrario. Luego, efectivamente, aquí era un menos 2 y aquí un 1. ¿Esto qué nos queda? Un 2. La segunda raíz buscada. Encontremos la tercera. Para la tercera y última raíz ya me he dibujado previamente los segmentos B3 y A3 para no tener que hacerlo de nuevo, porque ya conocemos el método, y simplemente para hacer una comprobación rápida vemos como efectivamente, volviendo a hacer el pliegue, A se va a colocar sobre A3 encima de R y B sobre B3 encima de S.
Vemos aquí, por ejemplo, cómo B efectivamente se coloca sobre B sub 3 y cómo A se coloca sobre A sub 3. Nuevamente, dibujemos el pliegue para ver cómo es perpendicular. Queda un poco lioso, pero ya es la última raíz y con esto terminamos. Y para no volver a repetir el mismo ángulo θ, podemos utilizar otros ángulos, porque efectivamente recordemos que se forman 3 triángulos. Usemos, por ejemplo, este de aquí. Tenemos aquí el ángulo recto, pues este será nuestro ángulo θ. Midamos efectivamente los lados y repitamos la igualdad. Menos la tangente de θ es igual a menos lado opuesto, que mide 6 centímetros, menos delante, recordemos, porque cuando lo medimos tiene un coeficiente negativo y por tanto esto hay que respetarlo en la igualdad, y lado adyacente, vemos ahí 2 centímetros. ¿Y esto qué nos da? 3. La última raíz que necesitábamos. Y ese sería el método completo. Descubrir e investigar sobre este método sin duda me ha resultado de una experiencia muy enriquecedora a la par que entretenida. Espero que te haya gustado tanto como a mí aprenderlo. Muchas gracias por la atención y un saludo.